Buenos días. Hoy vamos a ver el concepto de economía. En clase siempre acostumbro, cuando toco este tema, preguntarle a los estudiantes que cuál es la pregunta, si estamos en un curso de economía, cuál es la pregunta que deben formular. Y sobre todo pues si estamos empezando el curso. Entonces los estudiantes miran escépticos como queriendo decir cuál es la pregunta que el profesor a la cual hace referencia. Y es muy sencilla, ¿qué es la economía? Y eso nos remite al concepto de economía. Yo siempre he dicho que no hay un concepto de economía, hay muchos conceptos de economía y habrá tantos conceptos como autores escriban de economía. Y como lo vamos a ver ahorita, hay autores que tienen un pensamiento que se ubica del centro a la derecha y hay otros autores que se ubican del centro a la izquierda. Entonces, dependiendo de ese pensamiento, hay autores pues más centrados, pero dependiendo de ese pensamiento, desarrollará los contenidos del libro. Y podemos entonces decir que hay un contenido ideológico, pero ideológico no en términos partidistas, sino ideológico en términos de posición política, de reflexión política que asume un profesor desde su posición teórica. Y eso me parece a mí interesante. Entonces, lo que estamos mostrando en esta diapositiva es precisamente eso. Ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba José Silvestre Méndez, un profesor de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, en un libro publicado por Mágravo Gil, Fundamentos de Economía, y él nos dice que la economía es una ciencia histórica y social porque estudia cómo se han organizado las sociedades a través del tiempo para satisfacer necesidades. Entonces, ya de entrada nos está diciendo que la economía es una ciencia. Como vamos a ver más adelante, qué tipo de ciencia es, ¿cierto? Entonces, es una ciencia y estudia, una ciencia que estudia cómo se ha organizado la sociedad y sobre todo poniendo énfasis en satisfacer las necesidades. Por su parte, José Silvestre Méndez es mexicano, se ubica de centro izquierda. Francisco Mochón, Mágravo Gil le publica el libro Economía Teoría y Política, y él define la economía también como una ciencia que estudia, pero aquí ya habla de la asignación, ciencia de la asignación y asignación más conveniente de los recursos en una sociedad para la obtención de un conjunto ordenado de objetivos. Entonces aquí ya, además de asignar, la pregunta de Mochón es ¿asignar para qué? ¿Cuál es la meta de la asignación? Y uno agregaría ¿para quiénes? Francisco Mochón se ubica del centro hacia la derecha, ¿cierto? Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía con William Nordhaus, en un libro que publica en el 2010, un libro de Fundamentos de Economía. Entonces define la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Entonces mire que aquí ya está hablando de recursos escasos, ¿cierto? También está hablando de una ciencia que estudia, ¿cierto? Y la escasez es un tema clave de la economía. Mucha gente dice que el objetivo del estudio de la economía es la escasez. Allá Samuels aquí nos está hablando de ese tema y nos está hablando de recursos para producir, pero también para distribuirlos entre los distintos individuos, ¿cierto? No nos olvidemos, Samuelson, centro derecha también. Rosa Luxemburgo, que tiene un libro sobre economía política, ella en ese libro de introducción a la economía política señala qué es la economía política. Y entonces ella dice que es una ciencia burguesa que se rige por leyes y el papel de la crítica debe develar su funcionamiento
bajo la idea de la crítica de la economía política. Entonces aquí está el link para consultarlo. Rosa Luxemburgo fue una activista de centro izquierda marxista, y por ello es que ella en esa definición que da lo dice muy bien. La economía es una ciencia que fue reconocida como tal en el siglo XVIII a partir de la publicación del libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Entonces, como es escrito por estos pensadores, sobre todo pues por Smith, pero también estaba ahí Ricardo, John Stuart Mill, Thomas Malthus y otros que se consideran inmersos en esa agrupación que se llama Escuela Clásica. Entonces, ese tipo de economía política se le llama burguesa y tiene una forma de explicar la realidad a partir de establecer leyes de funcionamiento de esa economía. Ellos también hablan de la escasez, hablan de la producción, hablan de la distribución. Entonces hay unas leyes que hacen que la economía funcione. Pero ese estudio que ellos hacen para Rosa Luxemburgo es un estudio de una forma de ver el funcionamiento de la economía. Entonces lo que propone Rosa Luxemburgo es develar esa forma en que funciona la economía vista por la economía burguesa. Por eso lo dice Rosa Luxemburgo, verlo de una manera crítica. Entonces no olvidemos, Rosa Luxemburgo, centro izquierda, marxista. Wilhelm Röscher, fundador de la Escuela Histórica Alemana, es una corriente bien interesante, la Escuela Histórica Alemana, define la economía y habla de la economía nacional o política como aquella ciencia que trata de leyes de desarrollo de la economía de una nación o de su vida económica nacional. Al igual que todas las ciencias políticas o ciencias de la vida nacional, estudia por una parte al hombre individual y por la otra extiende su campo de investigación al conjunto de la humanidad, ¿cierto? Entonces esta definición que da Röscher hay que entenderla en el contexto en el que surge en el siglo XIX la Escuela Histórica Alemana, y la Escuela Histórica Alemana es una reacción, así como la marxista también lo es, a la economía política clásica burguesa, porque poniendo en contexto la Escuela Histórica Alemana, el funcionamiento de su economía, ellos establecen que no tienen por qué seguir un conjunto de categorías y un conjunto de leyes o principios de funcionamiento de la economía tal como lo propone o lo propuso Adam Smith en el siglo XVIII para la Inglaterra de la época. Ellos destacan el papel de su propio contexto, sus propias dinámicas, la forma en que evoluciona la población, los recursos, las necesidades y sobre todo el papel del Estado, el Estado nacional, en la producción y distribución de los bienes para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces tiene una mirada distinta, de hecho muy nacionalista, una mirada muy nacionalista. Aquí tenemos abajo otra definición de Fischer, Stanley, Rüdiger Dortmund, y en un texto del 2006 publicado por McGraw-Hill, donde hablan que la economía es el estudio de cómo decide la sociedad qué, cómo y para quién va a producir. Entonces, fíjense que aquí esta definición también ubicándose del centro hacia la derecha, establecen la economía, digamos, a partir de unas metas y de unas preguntas. ¿Qué producir? Bienes y servicios, ¿cómo? Con unos recursos que son limitados. ¿Para quién? Pues para la población, para una sociedad. Adam Smith, el padre de la economía, en su libro La riqueza de las naciones, establece que la economía es una economía política, ¿cierto?
considerada como una rama de la ciencia del hombre, de Estado o legislador. Y se plantea dos objetivos esa economía política. En primer lugar, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo, o más precisamente que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Y en segundo lugar, nos dice mi proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. Ahí está el link también para descargarlo. Me parece muy interesante entre estos ejemplos de definiciones, esta definición del padre de la economía, sobre todo porque dice que la economía política está muy vinculada con el Estado, lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer el legislador. Y de una parte dice hay que conseguir ingresos de subsistencia para la población, pero la población también tiene que aportarle al Estado unos recursos, ¿cierto? Eso es bien interesante. Por aquí hay otro ejemplo de Chang, que es un autor coreano, economista coreano, un economista coreano, Ha-Joon Chang, pero en definitiva lo que nos está mostrando esta variedad de conceptos es lo que señalaba al principio, que no hay un solo concepto, ¿cierto? Entonces esto es como una forma de mostrar los ejemplos de la variedad de conceptos, pero hay una constante: la economía es una ciencia. Eso lo vamos a ver más adelante, una ciencia, y veremos qué tipo de ciencia, si es una ciencia formal, si es una ciencia fáctica, en fin. Y de parte del profesor John Jaime Bustamante, quien les habla, como dice ahí, economista colombiano, seguidor del marxismo, del keynesianismo, de la escuela de la economía civil italiana, aquí se propone la siguiente definición. Por economía debe comprenderse aquella ciencia social fáctica, ciencia social fáctica, mire que ya habíamos dicho en las distintas definiciones anteriores que es una ciencia, aquí ya estamos diciendo que es una ciencia social fáctica. Fáctica es porque estudia los hechos, los fenómenos en concreto. Y el comportamiento humano individual y social, ¿cierto? Estudia el comportamiento humano individual y social, cuya finalidad debe ser atender las necesidades humanas, otra categoría importante de necesidades, mediante el uso de recursos limitados. Ya hemos leído en las otras definiciones la escasez. Los recursos son escasos, pueden ser limitados, y que a través de estrategias y políticas públicas se puede facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo humano de las personas. Es un concepto propuesto como muchos otros. Entonces mire que, vuelvo e insisto, no hay un solo concepto de economía. ¿Qué podemos rescatar de esos distintos conceptos? Que la economía es una ciencia social fáctica. Insisto, lo fáctico tiene que ver con los hechos, los fenómenos en concreto que ocurren dentro del sistema económico de una sociedad. Tiene que ver con el comportamiento humano, tiene que ver con las necesidades humanas, con el uso de recursos, estrategias y políticas públicas. ¿Y todo esto para qué? Pues para facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de las personas. Y esta imagen que ustedes ven ahí, que me parece interesante, estamos parados en el centro, pero cuando hablamos del concepto de economía, pues tenemos que asociar el concepto a un investigador, a un profesor, a un teórico. Y ese teórico, en su pensamiento, tiene una carga de ideas, tiene una carga en ese sentido ideológica, que hace que su discurso, su régimen discursivo, le permita construir un cuerpo doctrinal. Y obviamente no puede ser puramente de centro, porque las ideas históricamente siempre se ubican en la derecha o en el centro, y así es el pensamiento. Entonces mire que este ejercicio, como estamos señalando acá en esta parte, en este panel superior derecho de la diapositiva,
tal como se vio en la clase entera, el concepto de economía no es neutro. Eso es muy importante, no es neutro. Que quede claro eso. ¿Por qué? Porque tiene una carga de subjetividad de quien lo define. Ahí está la carga de subjetividad. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo define? Porque quien lo define es un autor, y el autor está poseído de una carga ideológica. La carga de subjetividad, que es de subjetividad, para la fuente que inspira al autor y por su sesgo de carga de conocimiento, hace que emerja la pregunta por la verdad objetiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el autor tiene sus ideas, forma su cuerpo doctrinal, pero igualmente cada autor recoge ideas de otros autores. Entonces, sea una carga subjetiva por la propia verdad que está tratando de establecer en su cuerpo doctrinal, definiendo el concepto de economía, el autor, o porque está imbuido o influenciado por otros conceptos. Entonces, aquí viene la pregunta por la objetividad de lo que se plantea, en este caso, como concepto de economía. Y lo otro está la influencia cultural, la influencia social, política del autor, que también genera un sesgo de pensamiento y de verdad objetiva. Entonces, esas definiciones que vimos en la diapositiva anterior, las podemos ubicar entre izquierda y derecha. Entonces, mira, aquí está Rosa de Luxemburgo de izquierda, Wilhelm Röscher lo podemos ubicar de izquierda, y derecha el resto de los autores. Conclusión: no hay único concepto, la economía es una ciencia de carácter fáctico y el concepto de los autores no es neutro. Otra cosa importante, aprovechando este concepto de economía y volviendo a Adam Smith, que es el padre de la economía como ciencia, que en 1776 publicó su libro La riqueza de las naciones, y es precisamente a partir de esa obra en que se considera por muchos otros investigadores en la economía o autores como el padre de la economía. Hago una advertencia: hay otros pensadores de la economía que consideran que Smith no es el padre de la economía, sino que es Richard Cantillon, un mercantilista, quien escribió en 1725, si mal no estoy, un libro sobre el Tratado de Comercio, y hay quienes reconocen que ese es el verdadero documento que debe reconocerse como el nacimiento de la economía, como ciencia. Fue publicado 30 años después, en 1755, Tratado General del Comercio de Richard Cantillon. Entonces, mire lo que dice aquí, antes de 1700, si en 1776 aparece la economía como ciencia con el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, eso no quiere decir que el pensamiento anterior a esa fecha de 1776 no considerara ideas, reflexiones sobre la economía. También había pensamiento económico antes de 1776. Y como dice aquí, hay planteamientos y reflexiones respecto a la economía, pero no como una disciplina científica. Eso es bueno aclararlo. Sí había reflexiones, había aportaciones, había pensamiento económico, habían inclusive apuestas, entre comillas, de política económica, pero no como cuerpo doctrinal científico, o sea, no como disciplina científica. Y aquí estamos diciendo que ya habían pensamientos sobre economía, y aparecen unos personajes, autores en la economía antigua o en la sociedad antigua, como Jenofonte, Platón y Aristóteles, entre otros. Y esas ideas han prevalecido hasta hoy. Aquí lo estamos diciendo que desde la antigüedad hasta la Edad Media. Y obviamente, ya a partir de 1776 y hasta hoy, estas rayitas por aquí lo que hacen es fracturar la línea del tiempo, pues para hacer recortes, para decir hoy, venimos desde la antigüedad hasta hoy. Entonces, a partir de 1776 hasta hoy, pues todo lo que se produce en términos de conceptos de economía y de leyes o principios tienen que ser de carácter científico. Y obviamente aquí estamos hasta la Edad Media, y de la Edad Media para acá, pues la caída de la Edad Media, viene la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Aquí abajo estamos diciendo que muchas de las palabras como categorías y conceptos
ya se habían tratado y analizado para la vida desde la época antigua. Por eso hay podemos decir, hay como un factor común entre muchos de nosotros los profesores en decir que siempre que hablamos de teoría hoy, muchas veces es necesario volver al pasado, lo que llamamos a los clásicos, a los autores clásicos, que son los que realmente han hecho la elaboración de los cuerpos doctrinales que ameritan denominarse como de carácter científico. Ya para cerrar esto, podemos decir pues que es cierto que estas definiciones son muy generales. Hay que tener en cuenta que la definición de economía se plantea como un útil general, útil general, un cuerpo doctrinal general, que sirve de base para analizar la economía por otros, como una abstracción que implica ser aplicada a cada sociedad. Y deben saber que la definición de economía puede ser puesta en contexto en función de un enfoque, que más adelante veremos que son los enfoques, que se adopta para comprender la realidad de un sistema económico, el sistema económico de una sociedad. Ya luego de esto vamos a ver entonces la economía como ciencia y cuáles son esos enfoques de la economía. Aquí tenemos los links que se pueden consultar de lo que es el concepto de economía y la economía como ciencia. Muchas gracias, sean felices, J les dice, muy amables.